Hola, soy Julia Almagro y estamos en la primera edición del Congreso Mujeres en Sincronicidad, organizado por la Asociación Mujeres en Sincronicidad. Hoy tenemos una entrevista con un invitado muy especial. Se trata de Maximiliano Peralta. He leído su libro y me encantó. Lo leí hace ya tiempo porque creo que es un gran abordaje, ¿no?, del lenguaje astrológico desde la perspectiva junguiana. Maximiliano Peralta es un autor y psicólogo argentino, es graduado en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y ha destacado por el trabajo que ha hecho, incluyendo la teoría junguiana en programas académicos y también trabajando, ¿no?, o desarrollando los lenguajes simbólicos como herramientas terapéuticas. Además, ha combinado, ¿no?, esta visión de la teoría junguiana con la astrología humanista. Y si a alguien le interesa, recomiendo que leáis su libro. Bienvenido, Maximiliano. Gracias, Julia, muchas gracias. Bueno, muy amable por tu invitación y es un gusto estar compartiendo acá sobre estas cuestiones que tanto nos gustan. Sí, además creo que era un libro muy necesario, ¿no? Porque, bueno, astrología desde una perspectiva junguiana con tanta claridad, ¿no? En español, yo no conocía ningún otro libro. El tuyo fue el primero con el que di. Bueno, yo estuve investigando, por supuesto, antes de continuar con el texto, que en principio era como un mínimo paper para un congreso, y hay algunos trabajos precursores, pero con otras perspectivas o que tocan más tangencialmente, así un poquito de costado la cuestión, y bueno, vi que había ahí como una especie de vacancia, así que mínimo aporte. ¿Qué es lo que te lleva a explorar la relación entre la psicología analítica y la astrología humanista? Bueno, creo que esa pregunta se puede responder desde distintos lugares. Hay uno que es el más biográfico, digamos, material en un punto, que es que tengo ganas de estudiar. Estaba entre después del secundario, estaba entre psicología y literatura. Me fui inclinando un poquito más por la psicología, que es lo que terminé estudiando, y en el proceso de estudio de la carrera de psicología apareció la astrología en mi vida de un modo diferente al que venía apareciendo antes, que era más esta cuestión clásica que ya sabemos de enterarse a veces por periódicos, algún micro o una pequeña columna de alguien en un programa de televisión, todo bajo mucha risa o como una cuestión así de siempre de esto de más defenestrable, ¿no? Entonces, en ese momento de mi promediar la carrera, apareció quien terminó siendo mi primer gran maestro de astrología, eh, y que él venía desde la línea de Eugenio Caruti, este antropólogo, astrólogo argentino. Entonces, con esa impronta yo fui formando en astrología y al mismo tiempo me iba preguntando por las líneas de contacto, las aristas que podían ahí reunirse. Y bueno, cada vez me fui inclinando más por esto. Después que terminé la carrera de psicología, empecé a estudiar Jung y ya ahí estudié allí en España, en Barcelona. Ahí donde se dio más una cuestión alquímica, ¿no? Pude comprobar cómo todo lo que yo iba receptando desde esta cosmovisión junguiana estaba ya eh, prefigurado directamente en el lenguaje astrológico, en la astrología como lenguaje simbólico, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas o puntuales, como lenguaje en sí, ya contemplaba esta mirada. Entonces a mí, por un lado, me resultó accesible lo junguiano y al mismo tiempo empecé a ver que no había que forzar ninguna conexión, sino que son dos disciplinas intrínsecamente relacionadas, estructuralmente conectadas, ¿no? Entonces, así como que fue un poco. Después lo demás, digo, se puede responder desde otros lugares porque es desde la sanación, ¿no? La curación. Siempre hubo una gran curiosidad y un interés en mí por la pregunta, ¿qué es la salud? ¿Desde dónde podemos estar un poco mejor? ¿Qué es eso mejor? ¿Por qué hay mejor y mejor? Digamos, hay bienestares que pueden ser más estables, profundos, etcétera, y otros que son más superficiales, etcétera, que son los bienestares del ego
podríamos decir después, ¿no? Pero en principio era esa curiosidad también que atravesaba, es el cómo sanar yo principalmente y a quien pueda acompañar en sus procesos, y aparecieron estas disciplinas que son como herramientas también en ese sentido, ¿no? Y ya desde el principio tienes claro que vas a focalizarte en la psicología junguiana y que vas a combinarlo, ¿no? Utilizar la astrología como herramienta terapéutica o va poco a poco desarrollándose. Poco a poco va desarrollándose y es recién a posteriori, prácticamente a posteriori de la carrera universitaria, que como en prácticamente todo el planeta, al menos en el mundo occidental, y en aquellas épocas bien atravesada por lo freudiano. Ahora están también las neurociencias muy atravesando las carreras, pero en ese momento Freud, Lacan, Freud y Jung ni siquiera pintaba, salvo en un par de páginas, pero de un modo que era como mala prensa. Entonces, uno iba haciendo como sus lecturas particulares y no había mucho tiempo tampoco, y el tiempo que fue apareciendo cuando la carrera concluyó, y ahí sí vino todo esto que tú dices, ¿no? Y hablando de Eh, esa visión de Jung, que es verdad que en la universidad está un poco olvidada, ¿no? Y a lo mejor creo que en Argentina el psicoanálisis tiene más cabida, pero aquí en España por lo menos es muy cognitivo-conductual todo y es una ujú. pena. Pero volvamos a Jung, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo relacionas las cuatro funciones psicológicas, porque sé que en tu libro lo haces, con los cuatro elementos? Sí, bueno, hay una tradición de relacionar un tanto directamente, una tradición un poco reciente, ¿no? Porque a medida que lo junguiano empezó a extenderse en nuestra sociedad, en nuestras culturas, aparecen estas lecturas de lo junguiano aplicadas, ¿no? A distintas cuestiones. Y cuando aparecen muchas astrólogas y astrólogos que hacen lecturas junguianas también, una de las cuestiones que hacen es como, eh, un ejemplo está en Stephen Arroyo, por ejemplo, ¿no? Sí. Psicología, astrología y los cuatro elementos. Tiene un ejemplo claro. Em, en lo particular, yo a medida que he ido indagando en estas cuatro funciones, que las podemos repasar sus títulos, ¿no es cierto?, de sensación, o algunos le dicen senso-percepción, esto es más corporal si se quiere, el pensamiento, el sentimiento y la intuición, eh, he visto que son tan complejas que por ahí asimilarlas cada a un elemento específico de los elementos que plantea la astrología, ¿no? Aire, agua, fuego y tierra, se puede hacer, pero un poco forzadamente. Hay algunas que nosotros vamos a tener, por ejemplo, más sensación de relación directa, como el aire con la función pensamiento, ¿verdad? Ahí podemos ver claramente. Después las demás se complican un poco. Por ahí uno puede decir, bueno, qué relación hay entre el mundo de la sensación, que es lo más materializable porque está en el cuerpo, eh, y la tierra, ¿verdad? Entonces después ahí va quedando como, es como que se va forzando muchas veces, porque la intuición, si nosotros seguimos a Jung en toda su obra completa, es, por supuesto, de las funciones más complejas de definir, y también más difíciles para nosotros de dejarnos atravesar. Porque somos una sociedad que se ha olvidado de la intuición, que incluso todo lo que viene tomando como fuente la intuición, y muchas veces intentamos reprimirlo, porque se nos dice que eso puede ser un delirio, etcétera, etcétera. Entonces, la hacemos jugar infinitamente de un modo inferior a sus posibilidades. Y cuando uno recorre eso que te decía, distintos textos de Jung sobre que toca el tema de intuición, puede provenir ligada a a las distintas funciones psíquicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por más que yo la exprese de modo de pensamiento, pudo haber venido como fuente la sensación, o la fuente puede ser el pensamiento mismo, o el sentimiento, ¿verdad? Entonces la intuición se maneja desde esos lugares que al mismo tiempo se relacionan con los distintos elementos. ¿Mm? Entonces, sí es que puede hacerse algunas relaciones, pero no como lineales o de una homologación directa, ¿no? Entonces, haciendo como esa salvedad. Yo lo que recomiendo es estudiar tipo psicológico, que es un texto no solo largo, sino complejo. Algunas partes se entienden muy fácilmente, pero hay otras, viste, que
nos van perdiendo un poco y bueno, esa lectura lenta que nos ayuda a asimilar en cuerpo y alma esa información y a partir de ahí quedará más claro también las relaciones con los elementos, ¿no? Los elementos es otro gran capítulo a estudiar. Se sabe que uno lo puede indagar fácilmente en una primera lectura de unas horas, de un día, y ya a uno le queda el concepto, pero después cuando uno va a Oriente, donde hay una tradición, toda una tradición acerca de las modalidades que pueden tener los elementos, y aparecen las gunas, y esto de rajas, tamas y sattva, ya se complejiza y está buena Sí, tu pregunta porque nos permite abordar el tema y al mismo tiempo saberlo grande, extenso, sí, como me que nos gusta mucho. requiere ahí paciencia. Me ha gustado mucho, porque no la había escuchado nunca, ¿no? Esa explicación que das de la intuición, cómo las otras tres funciones pueden llevarte a la intuición, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Sí, 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 sí. Súper Ujú, interesante. Y volviendo un poco ujú, a los tipos, ¿qué has encontrado paralelos en los perfiles de Myers-Briggs, ¿no? Que desarrollan estos tipos psicológicos para ujú. hacer un test de personalidad, que es muy conocido y también muy polémico? Sí, Yo no entiendo por qué, porque a mí siempre me sale, no el Myers-Briggs, ¿no? Pero las versiones gratuitas sí, sí. me sale el Ujú. mismo resultado. ¿Hay algún paralelo entre los perfiles tipológicos de Myers-Briggs y los arquetipos zodiacales? Totales, totales. De hecho, para mí resultan esos tipos descriptos por Meyer y Briggs más asequibles al proceso del pensamiento lógico si uno le pone el prisma de la astrología, por ejemplo. Yo recuerdo claramente, y eso bueno, he contado alguna vez una anécdota, que cuando se nos presenta ahí en la maestría sobre Jung este inventario tipológico, bueno, vamos estudiando cómo se conforma, cuál es la base, etcétera, y aparecen los perfiles sobre el final. Una vez que está todo desarrollado, eso lo va haciendo uno mismo, ¿no? Para pasarlo por el propio cuerpo. Y después cuando yo empiezo a leer los perfiles me era muy difícil, si yo quisiera recordarlos, que tampoco tiene caso memorizarlo para repetir como loro, y entonces encontrar la lógica. Y yo empecé a ponerle a cada párrafo un signo. Entonces veía, te estoy hablando desde principio de siglo, ¿no? Veía que dentro de un perfil que generalmente se definen en 4 párrafos o 5, no mucho más, para que también sean accesibles, eh, el primer párrafo tenía que ver mucho con Tauro, por ejemplo. Entonces ahí ponía una llavecita con el signo. El siguiente por ahí era Virgo o Capricornio y el otro el que faltaba. Entonces ese perfil era un claro perfil de tierra. Entonces después empecé a ver que había claros perfiles en cada elemento, pero también perfiles en las modalidades, digamos, ¿no? Las cruces. Entonces por ahí había perfiles que tenían que ver con una cuestión más fija, otro con una cuestión cardinal. Pues había una combinación que habrá que explorar. En su momento yo simplemente iba poniendo algo tan fácil como traducir un párrafo a qué energía predomina, qué energía zodiacal predomina. Entonces, después empecé a ver que ya los mismos protocolos en redes, para que uno lo pueda hacer a estos test online, digamos, o a través de la internet, ya en el resultado como fórmula incluían algunos signos. Entonces digo, claro, esto estaba como a huevo, como dicen ustedes, ¿no? Ahí ya más accesible desde ese lugar, porque desde otras maneras se puede entender, pero ya hay que rebuscársela un poco más. En cambio, uno le ponía la matriz zodiacal y caía como una lectura orgánica, ¿no? De por dónde va ese perfil, esa persona, ese ser con esas energías. Pues sí, es un buen truco. A mí no se me había ocurrido el vincularlo para memorizarlo, ¿no? Porque al final son 16 tipologías, Exactamente. Ujú, muchas ujú. para aprender. Así es. En el trabajo que has hecho, Maximiliano, vinculando la astrología y la terapia, si nos puedes comentar cómo puede la astrología convertirse en un buen recurso simbólico para el terapeuta junguiano o el analista junguiano. Sí, Julio, me gusta mucho esa pregunta porque es como ir a la cuestión bien práctica por ahí del quehacer profesional. Mm, Hay un punto de cada disciplina que podríamos poner sobre relieve o destacar, dejando didácticamente de momento todo el resto fuera y decir, bueno, lo junguiano, ¿qué propone?
como sinónimo de salud, completud. Bien, ¿en qué términos lo propone? En el de profesar, tiene la premisa de que cada una de nosotras, nosotros, participamos energéticamente de toda la arquetipología. Bien, entonces todo es mucho. Entonces uno puede ver eso un poquito recortando el campo a algunos arquetipos básicos. ¿Quién me da o qué disciplina me va a dar esa arquetipología de un modo que se puede sentir orgánico, no forzado, natural? No deja de ser un modelo que el que estudia, o a vos te habrá pasado, esto no se puede transmitir si no hay como un recorrido, ¿no? Pero yo quisiera transmitirlo y que va recorriendo los lenguajes simbólicos, va viendo que son modelos hiperafines a la realidad. No hay que confundir modelo con realidad, pero es un modelo que no hay que forzarlo, no hay que forzarlo. Por supuesto que cuando uno, por ejemplo, comparte o transmite desde la docencia el saber astrológico y dice, bueno, ahora vamos a ver Géminis y aparece en un despliegue de características o cualidades que se pueden relacionar a ese signo, y siempre va a aparecer alguien que diga, pero yo tengo un tío que es de Géminis y nada que ver. Entonces, hay que aclarar que una cosa es el arquetipo y que realmente tiene que ver con estas cuestiones, el arquetipo cual diagrama de Venn o conjunto, que internamente va a tener muchos elementos afines y todos afines a un tono nuclear que es inaccesible desde lo racional y que ese es el signo, desde el lenguaje astrológico. En realidad es un símbolo, digamos, conceptualmente, es el signo zodiacal, y eso es muy distinto a que si mi tío tenía el sol en Géminis, entonces yo tengo que ver, querer hacer encajar. Entonces, saliendo de esa salvedad, uno dice, bueno, si salud es completud, y desde una mirada arquetipológica, la astrología a mí me vino como perfectamente asociable a eso para poder leer a los pacientes, a las pacientes en términos de hacer un recorrido desde Aries a Piscis, si lo queremos hacer secuencialmente, pero puede ser de mil maneras, como vaya surgiendo. De hecho, la persona no se tiene ni por qué enterar si no le gusta o no le interesa o no quiere hablar en estos términos. Uno, ya conociendo la disciplina, va haciendo el filtrado. ¿Va haciendo qué tipo de filtrado? El que responde a esta pregunta: ¿cómo está el yo de ese ser en relación al arquetipo ariano? Le llamo ariano, o puede transmitirse de cualquier otra manera. ¿Cómo está el yo de la persona en relación al arquetipo taurino? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es lo que estoy hablando es más conceptual, pero es que yo lo aplico como dispositivo mental desde el cual voy cada sesión, y después de alguna manera elaborado algunos instrumentos que me ayudan mucho, como algunas especies de test o inventarios así, como para tener un pantallazo en el menor tiempo posible, con distintas preguntas, algunas que son más cuantitativas, otras más a desarrollar, que me dan esa pauta que yo estoy buscando. Entonces, entre esos instrumentos, más la entrevista, que es la gran madre de las técnicas y que tanto nos dice, termino de algún modo elaborando una diagnosis, un diagnóstico siempre presuntivo, siempre móvil, pero que en ese momento me puede indicar aproximadamente luces y sombras o sobreidentificaciones cuando hay un signo que está sobreutilizado o expresado en demasía y le está de algún modo restando energía a otro. Entonces, ¿cuál es el que está en exceso? ¿Cuál es el que está por defecto? Es toda una artesanía, porque si bien todos participamos de los 12 signos zodiacales, no lo hacemos en potencial, esto en potencial, como si hubiera una estructura energética en cada uno que nos indica de alguna manera cuál es la potencia que tenemos para Aries, la potencia para Tauro. Y si la realidad se acerca a ese potencial, estamos hablando de más salud. Y si cada uno puede expresar estos 12 arquetipos que de alguna manera terminan abarcando el mundo, el universo todo, qué mejor, ¿no? Porque se acercaría más a una salud más profunda, más sutil, más estable, aquel que pueda expresar en su realidad la potencia que cada arquetipo le marca para sí. En ese sentido, también hay trabajos puntuales, por ejemplo, como con la sombra, que yo lo propongo ahí en el mismo libro, que está este taller, que a veces lo hacemos en modo taller grupal, pero a veces también se puede indagar en la clínica individual, ¿no?
Perdón que me Además, fui medio largo, pero bueno, es justo un tema interesante sí, que no quise entrar en anécdotas, pero sí por lo menos dar cuenta para quien escucha, pueda darse un poquito de idea de cómo esto suma realmente en la terapia, ¿no? es que a mí me han Eh, surgido dudas escuchándote porque hablabas de lo importante que es la entrevista. Claro, en astrología tenemos esos 12 arquetipos, pero también todo el mundo que se inicia en astrología tiene como mucha curiosidad por su carta natal. ¿Tú qué priorizas? O sea, ¿haces un análisis de la carta o haces ese acercamiento a los arquetipos únicamente desde la entrevista? No sé qué es mejor, ¿no? Si la carta te puede ayudar, la carta natal es un instrumento que es insoslayable, no se puede dejar de ponderar de alguna manera, y eso tiene distintas aristas, algunas de ellas son delicadas desde la práctica, ¿no? Porque cuando uno utiliza como de manera muy directa la carta, a nivel deontológico, puede estar entrando en algún lugar de roce o litigio con alguna de las pautas de los distintos códigos de los países. Entonces, eso no es menor, eh, porque de última uno diría, bueno, esto corresponde como a otro, digamos, en condición el maxi civil, que no está atado a ciertas normas, poder trabajar más desde ahí como astrólogo puntualmente. En esto otro de la integración, si yo quiero que esa integración sea más oficial y siempre yo estoy dando esa lucha, esa batalla cultural dentro de la disciplina académica, psicológica, para que se reconozcan estas cuestiones, tengo que ser muy cauto. Pero en esa cautela hubo algo que no es solo prevención de mi profesionalidad y mi profesionalismo, sino que es también algo que yo siento. Yo siempre he sentido a la carta natal como demasiado apegable, como algo de cuidado. Quizás en otro momento histórico, hacia adelante, o no sé, quizás hacia atrás también, si, si hace millones de años quizás teníamos cierta sabiduría colectiva, podríamos nosotros eh, indagar en un instrumento que nos representa sin ir con tanto ego. Entonces, cuando se hace como una especie de egolatría, para tomar un termómetro que nos mide a nosotros, después desapegarse de eso suele ser complicado. Entonces, a mí el trabajo con las cartas me ha generado muchas veces, en tanto astrólogo, digamos, en esta esquizofrenia que uno hace, eh, una mirada que sobre el otro, que lo veo condicionado, que a través de toda esa información hay mucho condicionamiento, mucho apego, mucho nuevo conocimiento que amplía su conciencia, pero al mismo tiempo la restringe. Yo tengo siempre esas dudas. Entonces, la tomo a veces a la carta como un señuelo que permite que haya mucha energía en una mirada, es decir, que se haga foco particularmente sobre algo. Es como si nosotros pudiéramos mirar la luna y la luna sí nos fascina, ¿no? Como quien la mira por primera vez, por primeras veces. Ahora, si nos dicen, si vos la mirás detenidamente a la luna, te vas a ver reflejado en ella. Va a haber un momento que aparece tu rostro, quizá no como lo veas en un espejo aquí, sino de alguna otra manera. Cuánto más fascinado y atento va a estar uno en mirar esa luna, ¿no? Entonces es lo mismo que cuando dice, ah, mira, acá este papel dice que, o esta pantalla que vos tenés luna en Aries, ¿no? Ay, ¿cómo es la luna en Aries? Entonces uno atiende mucho más. Entonces eso permite que cuestiones que por ahí nosotros las dejamos pasar o hacemos un poco caso omiso o las relativizamos, generen un entusiasmo tal que la sabiduría astrológica es más fácil en ese estado psíquico que ingrese. Y cuando ingresa puede hacer milagros curativos, ¿no? Para no irnos por lo muy abstracto, alguien que conoce su campo lunar, quizás antes se autopercibía desde un lugar patologizante, no puedo ser tan obsesivo o tan loco, que me aburro tan rápido, esto, y cuando comprende que eso es parte de una dinámica que se asocia, por ejemplo, a lo lunar, ya se perdona en principio por haberse maltratado tanto, se habilita, se permite, y al mismo tiempo es mucho más respetuoso de otras y otros, ¿no? Porque lo que conocen uno va conociendo que otros están pasando por cuestiones similares. Entonces, eso a mí, en relación a la carta, ¿no? Da para hablar mucho también, pero ese tipo de cuestiones eh,
Sí, me ayudan a pensar la carta. una herramienta poderosa, pero con cuidado, ¿no? Con esa parte que Exacto. pegaste del ego. Sí, porque si de algún modo nosotros adherimos a lo arquetipológico y creemos que nuestra alma de algún modo va a integrarlos cada vez más finamente a cada uno de ellos, el poder conocerlos y tener una comprensión cada vez más profunda de Aries, de Tauro, de Géminis, implica también que mi relación tan subjetiva con eso y tan personalística, diría yo, en algún momento va a tener que declinar, va a tener que transformarse en una relación más objetiva y no por eso más fría, todo lo contrario, es una mirada más amorosa, porque entonces yo, si puedo ver Aries desde mi sol, lo estoy viendo desde mi sol, es Aries pero con un filtro, si lo veo desde mi luna, desde donde sea, en cambio, si lo pudiera llegar a ver sin filtro, que es muy difícil esto, pero por lo menos lo podemos imaginar, entonces sería una mirada muy sabia, muy amorosa, que permitiría la integración o al menos la comprensión de un arquetipo más o menos en su pureza. Entonces eso para mí ha sido siempre un norte y por eso tengo mucho cuidado de ver cuando un signo, un arquetipo, está ingresando a una psiquis, pero a través de filtros. Entonces, después tengo que, por lo menos ingresó, bárbaro, bien, una buena, pero después uno dice, ahora tengo que sacar el filtro. Eh, se me está ocurriendo, Julia, mientras hablo con vos, que quizá una buena mirada desde esta postura sería tomar todo en tanto ascendente, ¿no? El ascendente para cada uno es tan importante en su impronta de aprendizaje profundo que no se va a contentar con que lo filtremos. Lo vamos a ir conociendo a través de un tío, de un hermano, de un amigo, que equivale a decir a través de una casa o a través de un planeta o a través, pero a la postre va a necesitar que todo eso que fue el filtro o los vehículos para conocerlo se relativicen, se diluyan, se saquen de la ecuación para quedar mi alma en conexión lo más directamente posible con el arquetipo. Qué bonito, muy bonito. Los ascendentes es fascinante también. ¿No? Sí. Y un poco desde el punto de vista terapéutico que nos estabas explicando, ¿no? Y volviendo a la teoría junguiana, bueno, el proceso de individuación es central, ¿no? Que es un poco este proceso de integración, ahora sí, si lo quieres Ujú. resumir, de lo consciente a lo inconsciente. ¿Cómo podemos, si se puede, abordar el proceso de individuación desde la astrología? Bueno, es la pregunta, ¿no? Es una cuestión que uno entrando en esta artesanía, en esta alquimia, no puede evitar. Decir, bueno, ¿qué plantea Jung? Yo decía, al principio tratemos de dejar todo afuera y decimos, bueno, salud es completud. ¿Y qué me da la astrología? La posibilidad de ver como a nivel modelo, pero el cuadro completo. Entonces yo digo, bueno, si yo digo completud así solo, no sé si es un rompecabezas con 10 piezas, 5, 500, 1 millón, ¿cuántas me faltan? Bueno, dicho esto en términos muy burdamente cuantitativos, pero algo de eso nos tenemos que preguntar. Y esa completud, si yo ya quiero abrir esa ventana de la completud desde la disciplina junguiana, ¿con qué me voy a encontrar? Con esto que vos acabas de mencionar, con el proceso de individuación. Entonces, ¿de qué me va a servir? Me va a informar de arquetipos estructurales que en tanto humanos vamos pasando necesariamente para incorporar el universo todo a la postre, pero que son los grandes catalizadores, receptores de toda la información del cosmos, podríamos decir. Entonces, hay uno con qué se encuentra, que hay un primer arquetipo, primero en el sentido de que es lo más superficial, después vamos a ir bajando hacia lo más inconsciente y profundo, llegando al sí mismo, el centro y totalidad, ese arquetipo bien holístico, ¿no? Comparado con Dios o con la divinidad, pero al principio estaría la máscara o la persona, después la sombra, se van trabajando en simultáneo, pero tienen una lógica de que primero esté uno, después otro, porque recién cuando se puede de alguna manera disolver la máscara, no que desaparezcan, sino no apegarse uno a una máscara, a un arquetipo de la persona en particular, se habilitan más posibilidades de trabajar con aquello que para nosotros es lo enemigo, que es
la mejor ilustración que Jung encontró para la sombra, ¿no? Aquello que está como en enemistad con nosotros. Imagínate de ahí llegar a poder sentir una amistad, todo un trabajo. Y después, para mí la sombra es excelente como para hipostasiar, es decir, como modelo de todo en la terapia. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de luces y sombras. Si la luz es demasiada, es un encandilamiento que no va a permitir tampoco. A eso se le llama técnicamente sobreidentificación. Y si hay sombra, tampoco voy a poder ver, integrar, procesar, hacer consciente algo. Desde ahí, después de la sombra, va a seguir el ánima y el ánimo, que son los arquetipos más de género, para después llegar a arquetipos sapienciales o imágenes arquetípicas del viejo sabio y la vieja sabia, que nos depositarían ahí en el umbral de esa instancia más holística, ¿no? Ese proceso de individuación, yo en lo particular lo voy viendo como una música de fondo, mientras sobre relieve o en figura, en foco, aparece muy concreto esto que hablábamos antes. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, que le está costando poner límites y lo que relata tiene que ver con eso, sí, porque justamente estaba en una situación grupal donde co-coordinábamos con alguien y después ese alguien empezó a pasarse y a pasarse, yo no le podía decir y qué hacer, bueno. Entonces uno automáticamente relaciona los límites con Saturno, con Capricornio, etcétera, y puede anotar mentalmente algo para trabajar ahí. ¿Qué hay que trabajar? Bueno, todo lo que tenga que ver no solo con una estrategia para que esta persona pueda tener herramientas cognitivo-conductuales eficaces para poder llevar adelante una función límite. Eso, para mi mirada, es consecuencia de haber trabajado internamente, porque probablemente haya una imagen del bueno en esta persona, el que no entra en conflicto, el esto es aquello, sobre la cual el ego de esa persona desarrolló mucho apego. Está muy, muy soldada esa imagen, ¿no? Entonces, cualquier costo va a ser barato, va a ser económico comparado con la destrucción de esa imagen. Que alguien piense de mí o que tenga una mínima imagen de que no soy el bueno, es destructivo. Entonces, ¿qué me puedo aguantar? Que, que ese grupo no me tenga como coordinador, que el otro se haya propasado, etcétera, que quede ahí como reducido. No importa, es un costo terrible, me quejo de eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar? En ese mínimo ejemplo hay muchísimo, ¿no? Y eso es una forma de trabajar en lo concreto, en lo material, una energía zodiacal, que en este caso la podemos asociar, por ejemplo, a Capricornio. Si eso viene como en combo, que generalmente es así, uno va tratando de trabajar todas las aristas desde lo interno hacia lo externo y también viceversa, para que la persona se empodere, se habilite al trabajo con eso. Entonces, en la medida que eso pasó, al mismo tiempo hay más autoconocimiento, al mismo tiempo hay más estructura, entonces al mismo tiempo que hay mayor avance en el proceso de individuación. Entonces, no me preocupa como una mirada, decía, hoy tuve esta sesión con el paciente, voy a ver el individuómetro, a ver qué avanzó, qué no avanzó. Se da por consecuencia natural y lógica de trabajar luces y sombras en lo que yo considero, Julia. ¿Y cómo podemos identificar la sombra a través de la astrología? ¿Se puede de alguna manera explorar los arquetipos para encontrar esa parte más en sombra? Sí, 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 sí. Por ejemplo, un modo muy útil de encontrarnos con lo sombrío, al menos en hipótesis, es indagar en aquello que nos irrita. No, acá necesitamos una irritabilidad como terapeutas, necesitamos que el paciente se enfoque en eso. La molestia, la mera molestia sobre algo no constituye posibilidad de sombra. Puede que sí, pero en principio necesitamos ese gran enojo, esa bronca, esa irritabilidad. Si aparece algo así, el ejercicio que se hace es tratar de identificar cuál es la cualidad que genera esa, esa irritabilidad, esa sensación, eh, que pone en marcha todo eso. Y nosotros lo que tenemos que hacer desde la astrología, en este ejercicio que yo propongo, que está también ahí en el libro, es preguntar, agotar todo lo posible para que eso quede bien en claro y desde esa claridad poder hacer la traducción a un signo zodiacal. Entonces, por ejemplo, a alguien que
lo que le genera irritabilidad es la mentira, ¿a quién no le molesta la mentira? Entonces no estaríamos en cierto eje si no nos molestara la mentira, ¿verdad? Ahora, que alguien directamente tenga ganas, que si pudiera lo mataría, porque ¿cómo va a mentir? Uy, de esta cosa exagerada, que todos tenemos en algún punto, en algún otro punto, si buscamos bien, eh, ahí que aparece. Ahí aparece que hay en sombra algo que tiene que ver con la mentira y que nosotros tenemos que tratar de que la persona que se dice desde lo junguiano, integre la sombra. Entonces, la mentira es parte de un arquetipo, no es el arquetipo en sí. Entonces, si yo veo que el arquetipo puede ser Piscis, por ejemplo, yo sé que Piscis es mentiroso, no, Piscis es el arquetipo que todos tenemos y que nos conecta con la metáfora, que nos conecta con los distintos tropos, la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, lo que fuere, que nos permite decir más allá del decir. Nos permite ver, entre otras cosas, lo escuetos y acotados que son los lenguajes convencionales. Nos permite ni más ni menos que los lenguajes simbólicos. Entonces, si yo entro en contacto con eso, yo puedo decir qué hermoso el dorado disco que acaba de emerger. Y puede alguien venir y decir, eso de disco no tiene nada, porque eso es el sol, tío. Y me enoja que me mienta, porque no es un disco, es un sol. Entonces, imagínate, claro, no nos permitiríamos nada. Hay personas que están muy rígidas con eso. Entonces, ¿qué tienen en sombra? Haciendo la hipótesis, después la corroboraremos entrevista tras entrevista para ser cautos y sensatos en esto, ¿no? Pero si la hipótesis se corrobora, es Piscis en sombra. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Saliendo a mentir? No, no, por eso tenemos que tener en cuenta siempre la traducción, que nosotros lo que tenemos a mano son materialidades, actitudes, conductas, cosas del mundo. Si no tenemos la capacidad de traducirlas a lo arquetípico, nos quedamos en lo anecdótico y eso sí puede ser peligroso, porque entonces trabajo solamente lo conductual sin que haya una integración arquetípica, álmica, profunda. Si la puede haber, es con una indagación interna, con una exploración, con un proceso que a la postre eventualmente y afortunadamente puede terminar en que ya no hay una molestia elevada con la mentira. Sí puede ser, oh, tener cuidado, me enoja un poco, pero yo ya no quiero salir a matar a cualquiera que me falte a la verdad, porque eso en realidad habla de que estoy apegado a que las cosas son 2 más 2 4. Las cosas son siempre objetivas, siempre literales, lineales. Si no puedo salir de lo literal, el problema no es cómo construir un dispositivo de espías para que nadie me mienta. El problema es otro, es que no puedo asumir mi parte poética en este mundo, ¿no? Y en esta encarnación. Bueno, súper Por poner interesante. un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Además, las personas que igual dicen, "Y es que yo tengo el sol en Libra, ¿no? Y no me identifico nada con Libra, o no me identifico. Lo que decías, el tío Géminis, que no era nada Géminis. Quizás sea Claro. una pista, ¿no? Para empezar también a mirar ahí aspectos en sombra. Exactamente, claro, tal cual. Con eso podemos desacartonar las miradas sobre un signo y cómo debe ser, cómo tendría que ser, ¿no? Hay un capítulo en tu libro de Jung y la astrología que hablas de los arquetipos y el cine. Y creo que hacíais, no sé si unos simposios o una actividad que Sí, fue interesante, ¿no? lo recuerdo con tanto cariño, porque ahora ya hace mucho que no, ha sido un ciclo eh, que, mm, que es como un regalo de un amigo que una vez que yo volví de estudiar Jung en España, estaba buscando trabajo y dice, ¿por qué no vas al cine club? Él como licenciado en teatro, bueno, dramaturgo, es un gran director, iluminador, guionista, eh, enamorado del cine, me dice al director del cine club le gusta bastante la astrología también, sin saber mucho, pero le gusta. Y le digo, pero yo de cine no tengo mucha idea. Bueno, pero para eso estoy yo, los amigos, tuvimos grandes charlas y vi un semestre que no tenía trabajo, entonces tenía mucho tiempo, veía muchas películas. Y ahí surgió este ciclo de cine y astrología, o astrología y cine, que primero digamos, puesto en marcha en el querido Cine Club de aquí de Córdoba, Cine Club Municipal, que se recuperó muy bonito. Entonces, por eso que lo menciones es como un cariño. Y bueno, ni hablar todo lo que puede, el potencial que tiene el cine para promover salud, ¿no? Desde estas miradas que son
integrativas o que promueven la integración de arquetipos o de partes de arquetipos para que se aumente nuestra participación en ellos, es de un potencial enorme, es de un potencial enorme. Sí es difícil elegir a veces películas porque ahí puede aparecer lo del tío, identificar mucho a un personaje con tal energía y se pierden que esa energía es mucho mayor. Pero bueno, por eso tuve buenos maestros en esto de recorrer gran filmografía y bueno, hacíamos ejercicios también tipo prácticos, porque por un lado se veía la película, antes de eso se hablaba de un signo, después se veía la película y después se debatía, pero también había como algunas cuestiones así de ejercicios prácticos. Qué bueno. Sería Ujú, interesante no ir al cine intentando la próxima vez, como un ejercicio, tipo los que proponías tú, que no los conozco exactamente, pero se me ha ocurrido ujú, ahora, ¿no? Proponer, bueno, cuando veas la película intenta identificar los diferentes arquetipos claro, que pueden reflejarse. y a veces aparece tal nivel de sincronicidad entre el arquetipo y el director, los actores, el mismo proceso se ve que de producción de una peli, que pareciera que está hecha con ese objetivo. En realidad es como que el campo energético cooptó de algún modo, intervino en todo eso que está materializado ahí y se termina haciendo una película que tiene un color muy fuertemente ariano o muy fuertemente taurino, del modo tal que a mí la pregunta típica después de cada película era, ah, pero entonces este director sabe de astrología y se dedicó a ser el luchador pensando en Aries. Y Darren Aronofsky probablemente no tenga idea de astrología. Al menos no es desde ahí la película o desde ahí puso en foco. Pero está todo. Cuando uno dice el luchador, apareció Marte, apareció Ares, apareció Aries, etcétera, y cooptó la escena y todo fue llevado de un modo natural, orgánico, para que se represente, ¿no? Entonces, Aries representándose a sí mismo de una de las tantas maneras que tiene, pero el luchador es una muy primigenia en lo arquetípico, ¿no? Entonces la gente decía, claro, sí, sí, él sin duda que sabe, porque Mickey Rourke, el actor, aparece con, con unos cuernos colgados, que es de un carnero, y él se llama Randy Ram Robinson. Entonces, claro, sabía de astrología, parece que fuera así. Sí, no, si no lo sabía, estaba lo que dices tú, muy sincrónico todo, ¿no? Muy Exactamente, una sincronicidad que se estaba dando ahí concretamente. fuerte. Ahora dan ganas de ver la peli. Y para terminar, Maximiliano, ¿cómo pueden las personas utilizar el conocimiento astrológico para un poco fomentar ese desarrollo personal o tener más control sobre su vida? Ujú. Bueno, a mí acá hay mucho, ¿no? Este es una hermosa pregunta porque es un gran capítulo que abrís y permite siempre algo más, ¿no? A mí lo que me ha ido pasando, tanto en lo personal como en lo que trato de proponer en las consultas, tiene que ver con una contemplación, si se quiere, de los distintos arquetipos zodiacales así, ¿no? Como espacios que son verdaderos conjuntos. Un conjunto quiere decir que sobre la línea que yo dibujo como demarcación o como límite, eh, hay una cuestión operativa, no es una cosa abstracta. Es decir, Aries es muchísimo, pero llega hasta un punto. Después está Tauro, que también es mucho y llega hasta un punto. Entonces, esa contemplación sobre cada conjunto zodiacal a mí me resultó altamente terapéutica. ¿Por qué? Porque me ha permitido develar relaciones en el mundo y conmigo, etcétera, eh, que de otra manera no las podía ver. Ni hablar cuando después decía, ah, mira, este conjunto llamado Aries tiene un mismo elemento, participa de un mismo elemento con este que se llama Leo y con este que se llama Sagitario. Entonces, sobre las relaciones mínimas al interior de cada signo, relaciones más macro con los compañeros de elemento. Pero después hay otras formas de relacionar, hay otras formas y otras. Entonces termina siendo un dispositivo con un potencial vincular enorme. Y me parece que la salud, como diría Caruti también en Inteligencia Planetaria, sus libros, eh, tiene tanto que ver con la capacidad vincular
que entonces esa contemplación ya de por sí me parece que es muy potente a la hora de terapiarse, de acompañarse a sí mismo, a su almita, en algún tipo de evolución, ¿no? O a quienes estamos acompañando en procesos. Después, un montón de cosas que van de esto que es más quizás abstracto, sutil o macro que yo te propongo, y hay que hacerse cargo de lo concreto, de la pasta, la materia, el ladrillo, y porque esa es la materia prima, que son las personas que se le muere a alguien y llora y viene con duelo, o este que no puede poner un límite al jefe, o que siente que esto, lo otro, bueno, ahí sí. Ahora, si nosotros trabajamos como muy puntual sobre cada materia prima, nos vamos a perder esta contemplación que en definitiva es la que va a permitir resignificar, porque si no nos vamos a quedar en lo anecdótico, como paciente nos quedamos no solo en lo anecdótico, sino de la forma en que yo crónico o voy haciendo la anécdota, es decir, el relato, el tipo de relato. Y la astrología cuando abre permite resignificar. Entonces, que yo pueda leerme como una persona que no se puede comprometer, que es un desastre porque no hay compromiso, a leerse en términos de que el compromiso es más participativo y no por pertenencia, y es que es más intermitente, pero hay un gran compromiso igual que otros que lo tienen de otra manera, eso es muy difícil de hacer sin la astrología. Y con la astrología, en el capítulo de Luna Acuario, por ejemplo, uno puede entrar en ese cambio de relato. Antes era el descomprometido, y ahora es el que está comprometido de esta manera. El que tiene Luna en Aries puede decir, no, y la verdad que yo, qué sé yo, enseguida soy demasiado impulsivo, ¿no? Y de otra manera uno puede decir, bueno, qué buen contacto con el deseo, con lo que te pasa en un momento, con la espontaneidad, etcétera, ¿no? Entonces, estas cuestiones, mm, en definitiva, permiten la resignificación, que es tan valiosa en lo terapéutico, ¿no? Y la mirada simbólica, que ayuda a que no nos literalicemos. Es decir, nosotros tenemos vidas con conductas concretas, cuestiones concretas, etcétera, pero eso tiene más de una lectura. Mientras uno menos lectura le ponga a lo que hizo, dejó de hacer, a quién se murió, a qué esto, que el otro, si hay un mono relato sobre las cosas que nos van pasando, es la salud está en peligro, ahí, más endeble. Mientras más posibilidades de significar y contarnos lo que nos va pasando, ahí me parece que hay más posibilidades de salud y la astrología es muy diestra en generar este movimiento. Sí, lo he resumido súper bien. Y bueno, quien quiera seguir aprendiendo, aquí tienen un... Yo siempre digo que los libros son una inversión maravillosa en autoconocimiento y cultura porque por una mínima inversión, ¿no? Obtienes muchísimo y aquí está una prueba de ello, tu gran tesoro. ¿Y cómo Gracias, Julia. pueden, Maximiliano, por si alguien quiere, no sé si tienes una página web o hay alguna forma de contactar contigo? Está con mi nombre en las páginas ahí de Facebook o perfiles, también como parte miembro de la Fundación Jung Córdoba. Ahí hay desde una página web hasta lo que más manejamos últimamente son redes como Facebook o Instagram, que la pueden buscar como Fundación Jung Córdoba y ahí aparecerá. Pues muchas gracias y bueno, dejaremos enlaces de todas estas páginas que nos has comentado para que los puedan localizar también más fácilmente y seguimos en Muchas contacto. gracias. Muchas gracias a vos, Julia, bueno, a todo el equipo, a todos quienes organizan esto tan lindo. Y seguimos en contacto. Abrazo.